Muchas gracias. Tenemos hoy dos hermosos temas: el despertar de la conciencia a nuestro deber y los mundos de luz. El primer tema hace que busque más cómo concientizarme cuál es mi deber como alma encarnada. ¿Qué tengo que hacer para cumplir con esos pactos, con ese trabajo, con ese perfeccionamiento que debo hacer para poder seguir mi camino de evolución rumbo al Padre? Y en los mundos de luz, tener esa maravillosa información de lo que el alma va a encontrar conforme vaya aumentando su vibración. Es la información, la imaginación está muy pequeña, pero bueno, ya con la información es como cuando a uno le dicen, y lo dice Llave de Oro, que había una persona, un personaje que tenía información de un mundo maravilloso y que iba en camino hacia él. Él era el maestro y que caminó y llegó solo. Muchos, los que le acompañaban, se quedaron en el camino. Pero bueno, nosotros estamos aquí haciendo eso, caminando junto con él. En el conocimiento de nosotros mismos, del alma encarnada, es donde empieza a limpiarse de toda esa vibración fuera de la ley del amor universal que le impide lograr una conexión más íntima, más fuerte con la divinidad. En ese trabajo de conocimiento de sí mismo se empiezan a fortalecer las facultades propias del yo superior, que las tiene en embrión las facultades del Padre. Eso es lo que debo de concientizar. Eso es lo que este nuevo modo de hacer estas reuniones, de mentalizar cuál es mi objetivo de estudio para mi alma. Alma que amas, que llamas y me buscas. Hora es ya de que vueles más allá y te liberes por fin del calvario de tu propio corazón. Esas frases es un concepto muy similar a lo que dice el maestro en este capítulo del despertar de la conciencia, nuestro deber, cuando nos dice, pero no soy yo el que eres tú, yo soy el que debo preguntarte hasta cuándo vas a encaminar tus pasos dentro de ese sendero. Los maestros ponen los capítulos muy bien puestos. Así es que adelante quien desee exponer su punto de vista, a ayudarnos a entender. Aprendemos de todos. Algunos tienen más tiempo caminando, otros un poco menos, pero no podemos saber la evolución de cada quien. Yo no conozco la mía, menos voy a saber la de la persona que esté frente a mí. Al rato me puede estar dando clases. Que no se trata de dar clases, se trata de tomarlas. Que cada uno de nosotros escoja qué le va a ayudar para su camino. Maribel, adelante, por favor. Gracias. Buenos días, buenas tardes, os saludo a todos. El despertar de la conciencia a nuestro deber.
Bueno, es inmenso, aquí se puede hablar muchísimo, ¿no? Pero yo he destacado así 4 palabritas del maestro que dice: ¿cuándo os decidiréis a triunfar sobre vosotros mismos? ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Triunfar sobre nosotros mismos, triunfar sobre nuestra naturaleza inferior, trascender el ego, todos estos errores en los que hemos caído vida tras vida, ¿no? ¿Cuándo os decidiréis? Yo estoy muy decidida, la verdad. Estoy muy decidida y quiero realmente triunfar sobre mí misma. En ello estamos, maestro. Alimentar al espíritu y cuidar la materia, no vivir para la materia solamente. La materia es algo así como la vestidura que llevamos, ¿no? Hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que tenerla limpita, pero en realidad no nos podemos ya identificar con la materia, con el cuerpo físico, sino con el espíritu, con el alma que somos. Entiendo que hasta qué punto tenemos que alimentar la materia, solamente hasta cubrir nuestras necesidades básicas, pero no vivir para ello, por supuesto. Se supone que tenemos que alimentar el espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Pues con cosas espirituales, pues leyendo la obra, pensando en ella, meditando, poniendo música, haciendo el bien que se pueda, pensando en el bien de los demás. El espíritu se alimenta de cosas espirituales. Y es así como podemos alimentar nuestro espíritu. Hace poco se me rompió la televisión y dije: ¡oh, qué bendición! Ya no pongo más la tele. Es que así no se alimenta el espíritu, ni con películas que son muy escabrosas tampoco. Bueno, pues es importante porque cuando vemos películas e imágenes nos impactan mucho, sobre todo cuando hacemos mucha meditación y estamos más sutiles, vamos utilizando la materia. Todas estas imágenes que nos ponen de anuncios y todo esto nos impacta cada vez más, nos hace mucho daño. Entonces es mejor dejar todo eso. Ya lo dicen los maestros en la obra, ¿no? Que también dice el maestro aquí, dice: esta es la hora de las compensaciones y de la justicia, de los tesoros de Dios para todos los que están en condiciones de recibirlos. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Tratando de estar preparados para recibir esos dones que la divinidad nos da. Yo entiendo aquí que en la medida que nos vamos purificando, en la medida que nos vamos trabajando a nosotros mismos, reconociéndonos, aceptándonos, identificándonos con nuestro verdadero yo, que es el alma, el espíritu, los dones de Dios se van dando por sí solos. Al menos esa es mi experiencia. Cuando más paz interior, cuanto más interiorización, cuanto más calma hay, con más facilidad podemos escuchar la voz de Dios, podemos tener experiencias espirituales, hacer viajes astrales, estas cosas del espíritu, ¿no? Es un trabajo constante, constante, constante. No podemos olvidarnos ni por un instante, porque lo mundano nos atrapa a veces mucho, ¿no? Tenemos muchas dificultades y tenemos que convivir y ser conscientes de que también tenemos que tener relaciones con los demás, pero hay que saber no caer en sus trampas, ¿no? Por ejemplo, beber alcohol y cosas así, irse a las discotecas por la noche, estar con esa música. Es que eso nos desajusta completamente, ¿no? Y luego también habla el maestro aquí de los pactos que hicimos, las promesas, recordar quiénes somos, recordar quiénes somos. ¿Qué pactos hicimos con el maestro? ¿Quiénes somos? Aquí el maestro nos recuerda una vez más los pactos que hicimos en lejanas edades con las inteligencias, con él y con las inteligencias divinas para venir a este mundo y hacer un trabajo de servicio y de evolución de la conciencia y de sanación de nuestros karmas de vidas pasadas. Bueno, pues ahí estamos. Yo creo que el maestro nos ha dado ya hasta la saciedad tantísima información, tantísimo amor, tantísima entrega, y ha venido durante tantas vidas y ha dado todo hasta la vida. ¿Qué más podemos pedir? Él nos ha conducido y nos ha ayudado. Yo me he sentido ayudada por él en varias ocasiones que he estado al borde del abismo. He dicho: bueno, ¿qué? Me voy, me muero, no me muero. Y al final he dicho: no, tengo que trabajar y seguir hasta el final. Y él me ha dado el impulso. Y creo que esto es importante, tener esto siempre en mente, que estamos ahí con él, apoyándole, y aquí, en este plano, tenemos que hacerlo.
porque ya lo hizo. Ahora es nuestra la responsabilidad. No olvidemos esto, tengámoslo siempre presente. En cuanto a los mundos de luz, pues aquí habla de algo maravilloso, el reino de Dios, las moradas de los espíritus de luz, donde están los maestros y los conductores de humanidades, los mensajeros de la verdad, infatigables misioneros de la sabiduría y del amor, que ya han llegado a esa purificación, a esas que ya han recorrido larguísimas edades, yo diría eones, para llegar a esa evolución de una chispa divina a soles, y que algún día llegaremos tarde o temprano nosotros también. Pues a mí me parece maravilloso. Dice, es el alma, el espíritu, el que quiere expresarse a través de esta pequeña personalidad. Es la chispa que todos llevamos en nuestro interior, la que debemos dejar que se exprese por sí misma. Esa es la clave, ser nosotros mismos. Yo aquí entiendo que a veces tenemos que adaptarnos un poco a los demás, pero también tenemos que expresar nuestro verdadero sentimiento, nuestra verdadera forma de ser nosotros mismos. Pues esto me parece también que es muy importante tenerlo en cuenta. Es que hay muchísimo para hablar, pero yo no quiero cortar el tiempo a nadie, o sea, que todo el mundo hable, así que me voy a quedar así, que ya he empezado, que sigan otros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Los amo. Muchas gracias, Maribel. Cuca, adelante, por favor. Buenos días y buenas tardes, hermanos y hermanas de la fraternidad. El capítulo de los mundos de luz de nuestra amada Rosalía lo he escuchado bastantes veces y la vibración es tal que en todas las veces que lo he escuchado me fui a algún lugar. Me fui a algún lugar y era como si me hubiera dormido, como si me hubiera quedado pues en un estado más allá. Y entonces, bueno, pues esta mañana fui a buscar el libro y decidí leerlo. Y me he dado cuenta de que, bueno, a mí me gusta mucho leerlo con el libro en mano, también además de escucharlo, porque lo he comprendido mejor. He podido entrar más línea por línea en la comprensión de que cuando en el capítulo del estudio de hoy, de la llave de oro, del despertar de la conciencia a nuestro deber, nos habla de que pidamos al fuego divino que abrase y consuma como en ardiente llamarada las ruindades de vuestra materia. Y he visto el paralelismo aquí en los mundos de la luz, cuando nos dice que la comprensión del eterno invisible hacia la cual caminas, y después de la comprensión del amor, será la hoguera donde tú misma debes arrojar valientemente todo cuanto turba la serena quietud que necesita tu espíritu. Entonces entiendo que es un fuego transmutador. El elemento fuego es más que una transformación, es una mutación de la materia. Y nos pone como ejemplo a Adonai y a Ananías y a otros, como ese fuego es una etapa donde nosotros, nos dice en el capítulo de la llave de oro, debemos decir, lo quiero, porque tenemos libre albedrío. Debemos dar ese paso. Entonces fui entrando en los mundos de luz, en esta vibración. Ese mundo es formado por un universo de soles, cuyos elementos constituyentes son de tal modo sutiles y diáfanos que no admiten comparación con la materia ni con la atmósfera,
ni con el éter de que están constituidos los globos similares a nuestra Tierra. Y son las moradas de luz, nos dice, de los maestros, de los mesías, conductores de humanidades, mensajeros fieles de la verdad eterna, lámparas de Dios sobre las tinieblas de los mundos inferiores, que comienzan el camino de su evolución. Infatigables misioneros del progreso, de la sabiduría y del amor. Habla de... Esto me acuerdo porque es tan profundo. Cuando hace 14.000 años, cuando nuestro Mesías se acercó a la tierra a tomar nuestra misma naturaleza material. Es tan profundo. Los budistas le llaman la tierra pura al reino de los cielos, al reino de Dios. Es ese mismo lugar. Entonces esto nos da un horizonte infinito, porque no encuentro otra palabra para decirlo, de lo que es el camino de la evolución de las almas. Y cómo ellos lo han caminado y nosotros seguimos sus huellas, modestamente, humildemente, en la medida de lo posible. Y lo que más me toca al corazón es como ese amor desinteresado y puro que nos piden. Es el que nos ayuda, impulsa al amante a identificarse con el amado. Y que ese amor, y eso da muchísima esperanza, acabará por aniquilar nuestras pasiones y desmenuzar como polvo al viento la densa bruma de nuestras imperfecciones, que muchas veces no nos vemos capaces, pero es a través de ese amor, de la amorosa unión de nuestras almas con uno de esos espíritus de luz, que acelera en nosotros la liberación de todo cuanto entorpece y retarda nuestra marcha ascendente hacia la eterna luz. Y nos da la confianza total y absoluta de que no podemos quedar en las tinieblas cuando nos acercamos con voluntad a una potente lámpara encendida. No podemos quedarnos atrás. ¿Y qué es el deseo que nosotros tengamos de curarnos las llagas? Que eso nos pone un símil que son como corrientes de aguas emanadas, como yo imagino que es como la fuente de amor, de aguas puras que sacian nuestra sed, donde el eterno invisible derrama su amor, su luz y su piedad infinita hacia las humanidades. Es que no encuentro palabras mayores que las que dice el capítulo, que lo expresa con una perfección total. Y como los 70 Mesías son como 70 llamaradas, son esos fuegos magnos. Y habla que hay como, yo esto no lo había oído cuando lo escuché. Fue leyendo que me di cuenta, ¿no?, de que había como dos formas de claridades. Una que es la material, la tangible, ¿no?, la que responde a las leyes físicas como el fuego, y la otra que es la sutil, la intangible, la que no quema, y la compara con el arco iris. Y bueno, que son como un aura en torno a cada uno de estos mundos en evolución. Y también me gusta mucho cuando habla de cuando el alma, cuando estamos en momentos de desesperación, pidiendo ayuda o atravesando la noche oscura del alma, ¿no?, que lo compara con la oración. Entonces, somos siempre escuchados y siempre socorridos por los Mesías. También como la conciencia de que nuestro mundo, nuestra tierra, ahora estamos pasando, y le pone una comparación que sería pasar de la infancia a la juventud. Es como pasamos por una reevolución.
sea, un momento crucial como pasando de un mundo inferior a un mundo donde habla de la tríada divina, de la Trinidad, a través del proceso de purificación. Y completo diciendo, leyendo, si cada alma purificada es una luz y todas las almas caminamos hacia un punto fijo, cuando todas lleguemos a ese punto, todas las luces no forman más que una sola luz, una sola claridad, un solo eterno y divino resplandor. Entonces cada uno de nosotros somos una luz y nos unimos regularmente para formar una sola claridad, una gran llama viva. Muchísimas gracias por formar parte del mismo camino todos, por caminar juntos. Muchas gracias, Cuca. Vicente, por favor. Bueno, paz y amor para todos. Bueno, efectivamente nos encontramos con, como todos, cada uno en su estamento, en su grado, capítulos que nos ilustran, que nos enseñan qué es la creación, qué es el mundo espiritual que vimos. Y este capítulo de los mundos de luz es algo que ilustra por encima, con muchos matices, por encima de lo mundano, de la parte que vivimos, de la materia, pues es un mundo de luz, ¿verdad? ¿Qué sucede? A mí personalmente me produce un estímulo, porque aunque eso está muy lejano para mí, aún muy, muy, muy lejano, pero es algo que yo siento y apunto hacia ello. Apunto hacia ello. Y entonces para mí es un estímulo conocer cómo es el desarrollo de esos mundos, ¿verdad? Es un acicate, es un elemento que te mueve. Por si tenía alguna duda, pues va desapareciendo la duda. Ya no hay duda. Yo lo que quiero es esto. Entonces, dentro de la variedad que tiene este capítulo, que es lindísimo, es maravilloso, me he parado en algo que ayer precisamente estuvimos tratando en el grupo de Málaga, que es la unidad. Dice aquí, porque los seres todos del universo, según entiendo, a medida que progresamos espiritualmente, nos acercamos unos a otros, en el pensar, en el sentir, en el conocimiento y en el amor. Hasta que, llegados a la plena posesión de la verdad, de la luz y del amor, nos confundimos unos con otros mientras avanzamos en la eterna ascensión. Divina y esplendorosa fusión que solo puede hacerse comprensible con la figura siguiente. Si cada alma purificada es una luz y todas las almas caminamos hacia un punto fijo, cuando todas lleguemos a ese punto, todas las luces no forman más que una sola luz, una sola claridad, un solo eterno y divino resplandor. Bendigamos a la divina sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que estamos aún en ese estamento donde existe la separatividad, donde lo tuyo y lo mío distan, donde miramos con recelo al prójimo, donde vemos cómo nos pueden castigar, donde perdemos la confianza de unos con otros por el que pensará, por el que dirá, por tantas y tantas cosas que vemos en los mundos materiales y que en definitiva lo único que hace es perder calidad de vida. Perder calidad de vida de una forma alarmante. Porque yo lo comentaba ayer, lo importante es que sepamos, que tengamos confianza y tengamos la garantía de que no nos vamos a hacer daño.
de que somos la unidad, de que somos lo mismo. Ese es el sentir de la hermandad, de la fraternidad, de la solidaridad. Ayudarnos unos a otros. Ver, como dice aquí el libro, que llegará un momento allá, donde habrá una fusión. Todos nos fusionaremos y todos seremos una luz. Entonces, ¿a qué andamos aquí ahora echándonos las culpas uno a otro y distante y tú? Y yo no me fío de ti porque es que tú me miras de mala manera y no me fío del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nos pasan. Entonces, para mí, esto me ayuda a dar un salto más adelante. Y aunque con la prudencia de donde estamos viviendo aún, en este nivel evolutivo, que lógicamente también te dice, ojo, pero no te tires al abismo porque te puedes perder. Entonces, sí tengo dentro de mí que en el momento en que encuentre alguien que da eco a lo que yo siento, me abro con esa persona. Cuando yo encuentre eco, yo conocí hace algún tiempo a una persona que, bueno, pues estuvimos hablando y demás, y al cabo del rato dice, qué barbaridad, estaba yo deseando encontrar una persona como tú para hablarle de mis experiencias espirituales. No he encontrado nunca a alguien con la cual yo pueda tener la garantía de que voy a tener una respuesta, de que me va a escuchar y de que me va a entender. Y esa persona y yo, pues, hicimos causa común en continuar la vida. Lo que pasa es que, bueno, esta persona se tuvo que marchar fuera de Galicia, se tuvo que ir y, bueno. Pero el vínculo está establecido. El vínculo en la distancia está establecido. Y de vez en cuando, pues, nos llamamos y nos hablamos. Fijaros, una persona que encontraba a alguien que pudiera entenderla, que pudiera entender sus experiencias espirituales y sus cosas, porque ella no encontraba a nadie que la pudiera escuchar, nada más que lo que encontraba era, pues eso, intereses de las personas que van buscando lo suyo y tal, no de forma desinteresada, sino buscando a cambio algo. Entonces, cuando encuentra a alguien que no le pide nada a cambio, voilà, ahí está. Esa es la solución. Y yo creo que nosotros en este ámbito donde nos movemos, pues siempre es el mejor campo de abono para practicar estos elementos entre nosotros. Desgajar la desconfianza, eliminar la desconfianza, es sentir a las personas, escuchar, saber, decía yo ayer, que no nos vamos a criticar, que cuando una persona exprese algo difícil de su vida no va a haber crítica, que lo que va a haber es entendimiento, unidad, apoyo, abrazar el elemento ese. Ese es uno de los principios de fraternidad que en estos momentos del ciclo final de este curso debemos poner en práctica. Porque de alguna forma ese es el reflejo de lo que llevamos dentro. Y ese reflejo yo creo que vibra en una octava bastante alto. Bueno, pues es una práctica que yo propongo humildemente. El que quiera llevarla a cabo, que la lleve, y el que no, nada. Nada más, queridos míos. Fuerte abrazo, besitos para todos. Y nada, disfrutar del verano el que tenga verano y el invierno porque tenga invierno. Gracias, Candelario. Gracias a ti, Vicente. Bien. Conócete a ti mismo. En este examen tengo que vencer la vibración de la información que he adquirido en los distintos caminos, en los distintos senderos que tuve que recorrer para llegar a esta obra y que en su momento fueron necesarios y que tengo que estar agradecidos, pero que ya no puedo seguir en ellos. Esa información
debo irla dejando y sustituyéndola por la información de la obra. Ya no puedo seguir con un pie en la religión y el otro pie que no lo pongo firme todavía en la obra, porque se me está yendo el tiempo. Y además, y disculpen, pido disculpas para aquellos lectores de muchísimos años que siguen hablando más de la iglesia y del Papa que de la obra. Por favor, son ejemplo para los nuevos lectores. Muchos lectores nuevos me han preguntado, oye, ¿qué onda? Y pues tengo que explicarles el proceso que al menos yo he tenido que seguir. Agradezco muchísimo todo lo que he conocido en las diferentes religiones, con los católicos, con los evangelistas, con los rosacruces. Pero ya no estoy allá, ¿por qué no estoy allá? Porque no quiero, porque no llenaron mis expectativas, porque mi yo superior siempre me decía, quiero más, busca más. Faltan respuestas, falta lógica, falta congruencia, que la he encontrado en la obra. Y ahora pues estoy haciendo el esfuerzo de ir conociendo más a fondo, pero no lo podía hacer cuando estaba con un pensamiento allá y acá todavía no podía enterrar bien. Eso estorba al alma encarnada, venga de donde venga, tenga la capacidad que tenga, no importa. Por eso la insistencia de nuestro querido Pangarabe para que profundicemos en el conocimiento de nosotros mismos. No es capricho, no es nada. Es un llamado de los maestros, porque el tiempo se acabó. Esto que estamos viviendo es una transición al otro tiempo. ¿Cuánta información? ¿Cuánta imaginación? ¿Cuánto conocimiento pendiente tenemos de analizar estos mundos de luz? A mí en lo personal hacen que esa frase de Sócrates sea constante en mi pensamiento. Solo sé que no conozco nada. Entonces, pues no importa, todo lo anterior importa en la posición que estamos ahora, a profundizar, a estudiar, a intentar darle al maestro esa pequeña sonrisa de que vea que, pues, que estoy agarrando la onda, como decimos acá, que sí lo quiero hacer. Rafael, adelante. Hola a todos. Esto que acabas de comentar, Cande, yo creo que todos los que hemos terminado vinculados a esta escuela, hemos pasado como buscadores por otros lugares, por otras realidades. Y yo he llegado a entender de que las religiones son conjuntos de creencias, con más, con menos dogmas, acerca de lo que es la divinidad. Cómo encauzar tu sentimiento, tu enfoque sobre la veneración, incluso hasta del temor hacia ellas, por los castigos eternos y demás. No voy a entrar a más. Y te indican una serie de normas morales y de conductas individuales o colectivas que se circunscriben a la sociedad y a la individualidad de cada uno de nosotros. Además de que te imponen con mayor o menor presión la práctica de una serie de rituales
En fin. Lo que yo he encontrado en esta escuela es el ejemplo de amor del maestro y de muchos de sus seguidores y de muchos de sus compañeros. Y a través del ejemplo demuestran los resultados. Nadie dice cómo tengo que contemplar la divinidad. Es más, el propio maestro me dice, no quiero adoradores, quiero seguidores. Para mí es fundamental, porque eso lo convierte no en un inquisidor, sino lo convierte en mi amigo. Lo convierte en el hombro en el que me puedo apoyar en un momento dado. Cuando tengo debilidad, leo y encuentro su consuelo. Entonces, sin menospreciar ninguna de las creencias, ninguna de las prácticas religiosas, para mí, más que una religión, esta escuela es una práctica de vida hacia el entendimiento de uno mismo, como tú acabas de decir, Cande. Y en eso me quedo, en eso me sustento, porque me alienta y no me condiciona, porque me estimula sin decirme de qué forma, sino tal como está a la altura de mi entendimiento y de mi sentir. No contradice nada, todo lo contrario, comprende, entiende y acompaña en cualquier circunstancia, a cualquier nivel de nuestro entendimiento, desde el más sabio hasta el más ignorante. Porque eres tú el código de conducta. Y centrándome ya un poco en el tema de hoy, nos conmina a que cuando eso tan cotidiano en nosotros, que es cuando nos sentimos defraudados un poco en nuestros deseos, en nuestra comprensión o en lo que queremos obtener de la vida, cuando nos frustramos y preguntamos, Maestro, ¿cuándo me das algo de tu reino? Él no nos devuelve la pregunta. Tendría que preguntároslo yo a vosotros. Encuentro en su acto, en este capítulo, la inmensa piedad de quien desde muy arriba ve las conductas torcidas de ignorantes, de personas, almas persistentes en las mismas tendencias, en los mismos defectos. ¿Y qué nos cuesta salir de ahí? ¿Cuánto amor le tenemos a nuestras podredumbres? Y el maestro una y otra vez espera. Y nos sigue preguntando, ¿cuándo vais a salir de ahí? Porque esa pregunta os la hago yo a vosotros. Bastante sacrificio le hemos costado ya para que Él venga una vez y otra vez a darnos su ejemplo. Y yo me lo sigo preguntando a mí mismo. ¿Cuándo dejaré mis viejos hábitos? ¿Cuándo seré capaz de ponerme por encima de mis limitaciones? Cuando nos sentimos languidecer, cuando nos sentimos aislados, cuando nos sentimos en soledad, Él nos proporciona el pilar en el que sostenernos. Unos lo hacemos por ignorancia, el otro por fanatismo, en fin, cada uno tiene su trayectoria. Pero nos pide que nos pongamos por encima de nuestras bajezas humanas. Y que cuando nos acerquemos a su enseñanza, a más que le queramos, a más que le amemos, a más que nos aproximemos a su enseñanza y la vivamos de forma íntima, no exteriormente. No hace falta nada afuera. Si como vienen insistiendo en estas últimas reuniones,
Se trata del conocimiento de sí mismo. No tenemos que hacer nada más que ocultarnos nosotros mismos. Y cada vez que encontremos una manchita, pedir ayuda. Nuestra meditación, nuestra oración. Ya el hecho de alcanzar ese reconocimiento de nuestras debilidades, ya de por sí es un éxito. Porque estamos tan acostumbrados a disfrazar nuestras debilidades con razones hipócritas, que cuando somos capaces de mirarnos y reconocer nuestras deficiencias, por pequeñas que sean, es un gran éxito. Y me gustaría, puede que sea una estupidez, pero me gustaría verle la cara al maestro. Cada vez que uno de nosotros reconoce una de nuestras debilidades. Porque tiene que ser en él felicidad. Tiene que ser en él, cada pequeño pasito nuestro tiene que ser un triunfo inmenso para él. Después de tanto sacrificio, después de tantas vidas entregadas. Nos habla la escuela de que el amor desinteresado y puro de un amante lo identifica con lo amado. Bien, ¿cómo podemos descubrir nuestros errores? Amando lo que estudiamos. Amando. No adorando, amando el ejemplo del maestro. Y a más que le amemos, a más que nos acerquemos a sus palabras, a sus enseñanzas, más nos reflejaremos en lo amado. Sentir esa necesidad siendo necesidad, resulta que reconforta. Entendemos la necesidad como una carencia. En este caso, yo entiendo mi necesidad como la fortaleza que me sostiene. Porque cada vez que clavo una rodilla en el suelo, me acuerdo de él. Y la debilidad se torna fortaleza, os lo aseguro. Pero no puedo disimular lo que soy, ni de mis debilidades. Pero sigo ahí, a pesar de ellas. Como nos dice los capítulos de esta tarde, si te acercas a una luz, ¿cómo puedes estar en tinieblas? ¿Cómo puede haber oscuridad donde hay luz? Nuestras oscuridades es por el distanciamiento de nuestra luz. Echamos la culpa a la vida. Y nosotros, cortos de memoria, nos olvidamos de que tenemos ese gran foco que nos ilumina. Y que desde sus mundos de luz irradia todo el amor que puede para quien se dispone a captarlo. Porque son como las emisoras de radio. Todas las emisoras de radio están en el ambiente, están en el éter, en el aire. Pero si yo no sintonizo mi radio, si no pongo la aguja en el dial correcto, no podré percibir nada. A pesar de su amor, a pesar de la intensidad con la que se emita. Soy yo el responsable de mí mismo. Ese es mi libre albedrío, es mi voluntad. Y son tantos los seres, desde esos mundos de luz, que irradian de una forma continua, de forma incansable, sin exigir nada, ese amor, con tanta entrega, que nosotros, pobres ignorantes, nos permitimos despreciar, o minusvalorar, o alejarnos de ellos, pensando que nuestro cerebro, torpe, que apenas aprende a pensar, tiene la capacidad de discernimiento por encima de las leyes externas, de lo que ellos entienden y nosotros no. Nos pone el ejemplo
de que cuando el alma comienza, es vehemente, se lanza a la experiencia y con ardor recorre los caminos de las vidas. Y cuando llegan las sombras, que son resultado de sus propios errores, se siente defraudado. ¿Qué ocurrió? Que por momentos te distrajiste. Y siempre está esa puerta ahí, que es la oración, que es la meditación, que es sintonizar el dial de nuestra radio para volver a reconectar con esa emisora maravillosa que es de los mundos de luz. Nos están llegando continuamente y se expanden por el universo. Ellos no discriminan, somos nosotros quienes nos discriminamos a nosotros mismos. Podemos permanecer en armonía con la divinidad, no alcanzarla de una forma plena, pero sí intentar permanecer tan conectados a la divinidad como nos permita nuestro grado de evolución, pero tenemos que hacerlo desde un estado de conciencia sana, desde un estado de conciencia que no esté buscando progresar en el mundo, sino que esté buscando alimentar el alma. Que esté intentando, como decíamos en reuniones pasadas, mirarse al espejo y ver en el fondo de los ojos realmente la imagen de nuestra alma. De nada sirve nuestros gritos de clamor si no sintonizamos con esa energía divina. Porque no será otra cosa nada más que la persistencia en los mismos errores. Y nos quejaremos una y mil veces para volver a repetir otra vez la misma experiencia, porque no habremos sacado ninguna conclusión válida. Me quedo con las palabras del maestro. Y preguntáis, ¿hasta cuándo? Gracias por escucharme. Gracias a ti, Rafael. Alba Rocío de México. Adelante, Alba, por favor. Gracias, Cande. Buen día, buenas noches. Paz en sus corazones. Este tema de el despertar de la conciencia a nuestro deber y las preguntas que me devuelve mi maestro y me obligan, así lo voy a decir con esa palabra, a intentar penetrar un poco en este camino. Tengo entendido, desde que estoy leyendo la obra, a mi capacidad, aclaro, que esta caravana es totalmente diferente a las que yo vengo recorriendo. Y todas me han sido necesarias. Todas. Ninguna puedo decir que no me ha servido. Porque son las que me han ido ubicando y enseñando a mi necesidad y a mi capacidad en la medida que he ido comprendiendo cuál es mi deber como alma a esta evolución o a esta personalidad que hoy me toca. Cuando llego a esta caravana, me encuentro con una lectura, si no diferente, pero totalmente espiritual, con conceptos que para mí en ocasiones son muy elevados para mi nivel de evolución. Y tengo que estar leyendo y releyendo para ver si intento comprender estos conceptos que para mi capacidad, vuelvo a repetir, en ocasiones salen de mi comprensión y lo único que atino es a decir, Señor, por favor, abre mi mente. Por favor, mi necesidad así lo siente. Pero no debe de quedarse nomás en el por favor, abre mi mente. Hay un trabajo que tengo que hacer personal y que me lo dice cómo es el despertar de la conciencia en esta caravana a mi deber. Y me repite constantemente el conócete a ti misma. Conócete a ti misma. Y resuena fuerte esa frase.
fuerte suena, es la vibración que proporciona la sola frase del conócete a ti mismo. Y veo que en la medida que esa frase retumba y vibra, cada vez hay más introspección en la cuestión de un autoanálisis y luego un retirarme por ver esas llagas que van por primera vez, voy a ponerlo así, voy descubriendo. Las he tenido siempre, pero no sabía que las tenía. No sabía que estaban ahí, porque era normal todo lo que acontecía antes en mi vida. Era normal dentro de la caravana en la cual venía antes. Y aquí lo que me doy cuenta con sus lecturas de la obra, Mamina, que me las regala, me las comparte. Y es una poesía que me invita constantemente a darme ese bálsamo, como lo dice aquí, y empieza a ver respuestas. Respuestas de si mi deber es quedarme aquí en esta caravana o buscar otra en la que yo me sienta afín. Y esa es la invitación que me hacen las lecturas. Esa es la invitación que viene constante a través de las reuniones. Vienen las respuestas. En ocasiones, mi ceguera espiritual, así lo voy a poner porque así lo menciona la obra, y mi necesidad así tan fuerte de querer salir de todo esto y entender y comprender el concepto amor que manejan aquí, como lo maneja la obra, es muy profundo, pero es el que me tiene aquí, es el que me ha atrapado aquí, es el que ha despertado poco a poco esa necesidad de cambio, de transformación. El conócete a ti mismo es algo para mí, como lo dije hace rato, que me empieza a decir cómo debo seguir mi camino de evolución. Quizás antes escuchaba la palabra evolución, quizás antes escuchaba la palabra transformación, quizás antes escuchaba la palabra reencarnación, pero eran palabras que sonaban fuera de mí. Y aquí empiezan a resonar desde un adentro. Esta escuela me invita a mí a que tiene que ser de adentro para afuera lo que se va a despertar. No me dice que es de afuera para adentro, sino es de adentro para afuera. Porque a eso me invita el conócete a ti mismo. Esa es la pregunta que me devuelve el maestro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ese hasta cuándo resuena fuerte, porque empieza a salir de adentro para afuera, pero no sale para todos. Sale de adentro para afuera, pero en una transformación de comprensión, primero para mí, para poder entender esto, en dónde estoy parada en esta hora, en este momento. Y esos mundos de luz de los que me habla, hoy lo empiezo a entender, todo es espiritual, no es nada material, no se trata de afuera. Entiéndelo, Alba, no es afuera, es adentro. Adentro está esa enseñanza. Adentro es donde la tienes que aprender a vibrar, porque lo único con lo que cuentas son las lecturas, la meditación, la oración, las reuniones. Eso. A ti, Alba, te falta la voluntad. Y la voluntad es la que te va a ir ayudando a despertar día con día, a saber cuál es tu compromiso, cuál es tu deber en este momento. Y eso, créanme, es grande para mí. Sé que hay mucho trabajo, pero estoy entendiendo que esto es eterno. Esto es eterno y nunca se acaba. Ahorita estoy en esta caravana. Van a venir muchas, muchas, muchas. Pero ahorita sé que en esta me toca despertar esta parte de mi deber. Porque quizás no lo sé. Mi necesidad me hace creer lo que así es. Hay algo totalmente diferente a lo que sigue. Y que será totalmente como venga. Esa es la parte que me ha ido ayudando a entender y a perder el miedo y a confiar en lo que aquí estoy despertando. Y para eso, muchos maestros me han ido ayudando. Y no estoy sola. Siempre está alguien que me ayuda. Quise compartir esto desde mi corazón. Gracias por escucharme. Les mando un abrazo enorme. Gracias, Alba. María Valbuena, por favor. Hola, Cande.
hermanos. Qué pena, no me funciona bien la cámara, pero bueno, así nomás voy a dar mi opinión. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Vale. Bueno, eh, creo que pertenecer a esta escuela y a esta fraternidad, tenemos ciertos lineamientos que debemos cumplir y uno de ellos es el conocimiento de nosotros mismos. Este conocimiento de nosotros mismos se hace a través de la introspección, y gracias a ella, de irnos conociendo, podemos ir volviéndonos más misericordiosos, más benevolentes, más amorosos y más caritativos con nosotros, con nuestros errores, nuestros defectos, como lo queramos llevar, y con los de los demás, porque así empezamos a amarnos a nosotros mismos y obviamente vamos a empezar a amar a los demás. Me llamó la atención lo que me dices, Cande, de hablar mal del Papa o de la religión o de cualquier religión, porque si pertenecemos a esta escuela, nosotros creemos en la multiplicidad de las vidas, en la reencarnación. O sea, ¿cuántas veces hemos sido pertenecido a todas las religiones? Porque es así como aprendemos, ¿no? Pasando por todas las circunstancias y situaciones para ir enriqueciendo nuestras almas, ¿verdad? Entonces, hablar mal de una u otra religión o creencia que pueden tener en nuestros hermanos o nuestra propia familia, es hablar mal de nosotros mismos, pienso yo. Eh, Además, perteneciendo a nuestra escuela, sabemos que todos tenemos estamos en una etapa de evolución muy diferentes porque pues todos somos diferentes, ¿verdad? Y si en estos momentos nuestros hermanos católicos, cristianos, judíos, se encuentran allá, es porque allá deben estar, ¿verdad? En su etapa de evolución. Y nosotros estamos en esta escuela porque gracias a Dios ya llegamos a esta etapa de evolución, ¿sí? Entonces debemos ser responsables con nuestras opiniones y con nuestro ejemplo. ¿Y cómo vamos a ser responsables? Pues conociéndonos a nosotros mismos para que nuestra caridad y amor podamos tenerla con nosotros y con los demás. Y nosotros, si pertenecemos a esta escuela, debemos dar ejemplo, no hablando, sino mostrando. Entonces, hablar mal de los demás es hablar mal de nosotros mismos. Esa es mi humilde opinión. Gracias por escucharme. Gracias, Vicky. Ronnie. Bueno, yo me suscribo a lo que dice María Balbuena, porque no sé si lo entiendo mal, pero hasta ahora yo entiendo, por ejemplo, yo era muy fanático y la obra me fue sacando de eso. Inclusive, cuando visito, en particular, cuando yo voy a una ciudad nueva, trato de ver las diversas iglesias católicas o cualquier religión que exista que esté abierta al público. Y me siento allí y hago una meditación, y antes yo era escéptico a todo eso, ¿no? Porque entiendo que, por ejemplo, en la obra, en la enseñanza de Tubal, creo que es un capítulo buenísimo, hay que leer. Hay otro capítulo donde no lo alcanzo a saber cuál, pero donde hay un arcángel que lleva a dos a un lugar y cada quien lo ve diferente. Y él le explica que cada quien tiene su foco, aunque cada quien ve una cosa que es lo mismo, pero lo ve de diferente manera. Pero no solamente eso, sino que también la obra nos dice
que cuidado con la separatividad, porque todos somos uno en el gran Atman, ¿no? En Dios. Eso nos lo dice Krishna. Y también yo veo que en este capítulo que se estudió, se mandó a estudiar, los mundos de luz, nos están hablando de eso, que el pensar y sentir, y también en la obra nos dicen en otras partes de la obra también nos dicen lo mismo, que dos personas que piensen y sientan igual se consigan, es difícil, es bien difícil, y que cuando se consiguen, bueno, se aman, se respetan con delirio, pero es difícil en este plano conseguir una personas que piensen y sientan igual, ¿no? Porque cada quien tiene un foco distinto. Inclusive en los planos de luz, en los planos de perfección, todavía puede haber esa diferencia de percepción, ¿no? No obstante, lo que se refunden, en lo que entiendo yo, que lo que se refunden en la luz, ya su pensar, su sentir, su pensar es uno con el pensamiento de Dios y su sentir es uno con la voluntad de Dios. Pero para llegar a ese estado de refundarse en un solo pensar, en un solo sentir, es un proceso, ¿no? Es un proceso largo. Y más en estos planos físicos, ¿no? Así lo entiendo yo. Ahora, también la obra nos dice que cuando nos estamos espiritualizando, vemos a Dios en todas las cosas. Pero cuando no estamos espiritualizados, tenemos otro foco. Pero con una persona cuando ya tiene logros o ha alcanzado grandes avances espirituales, va a ver a Dios en todas las cosas. Y eso nos lo dice, y eso es muy importante porque también nos dice la sabiduría Cogda, que nos viene del Divino Maestro, de Numu, ver y extraer de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Entonces, bueno, yo cuando entro a una iglesia veo lo más hermoso que hay en ellas. No me voy a fijar en otra cosa. Y también nos dice la obra, una cosa también que me impactó mucho, que me quitó ese fanatismo, es cuando dicen que cuando la oración, los cirios de piedad, están explicando el papel de los cirios de piedad, y los cirios de piedad dicen, nosotros recorremos todos los altares de todas las religiones del mundo y buscamos allí cuál podemos nosotros suplir, porque ellos buscan el pensar, el sentir sincero, la oración sincera, independientemente de la religión que sea. Entonces, los cirios de piedad tienen alguna religión, ¿no? Es impersonal su trabajo, es amor puro, desinteresado por cualquier ser de cualquier religión que sea. Entonces, eso también le quita a uno, para lograr ese cirio de piedad, no hay que tener, como tenemos en este mundo, de que estos son buenos, de que esto no me parece, que esto no lo saben, de que esto lo saben. Pues como dice María Balbuena, me precedió, nosotros pasamos por allí, todos hemos pasado por allí, entonces criticando a nosotros mismos, ¿no? Y es perder la percepción de amar a Dios en todas las cosas. Y bueno, para cerrar, también veo como el Divino Maestro en su encarnación como Yahshua y, por ejemplo, también Moisés y también Abel visitaron muchas escuelas y el Divino Maestro Yahshua también visita una escuela que era un movimiento, era un grupo de una persona que había pasado de plano, pero había establecido como un grupo de espiritual. Y lo invitan a cenar y le hablan y todo lo demás, y entonces, no sé, como que decían unas palabras allí, y él decía, bueno, así llaman ellos a Dios, pero es el mismo Dios que nosotros amamos, es lo mismo, pero ellos lo llaman de diferente manera. Eso, y eso es lindo, pues. De igual forma, cuando sube el Kilimanjaro, y luego cuando baja a esa población que decía, no, pero que están allá arriba nunca bajan, que te vas a morir, que no sé qué. Entonces cuando él baja, porque le tocaba bajar y seguir, ¿no? Le regalan creo que una calavera, una cuestión. Y bueno, Moisés no lo rechaza por respeto a la población y acepta la ofrenda, ¿no? Cosa que él sabe que eso es incorrecto, pero él dice, bueno, pero para no ofender, como dice María Balbuena, para tener caridad con el prójimo,
eso es caridad con el prójimo, no ofenderlo, y bueno, está bien, dame la ofrenda, pues no hay problema, y se la llevó. Eso también le quita a uno mucho el fanatismo, ¿no? Y también algo que también para cerrar, si iba a cerrar, que me llueve las ideas en la mente, pero, por ejemplo, cuando Pablo de Tarso, que perseguía y ordenaba las matanzas, por así decirlo, de cierta forma, a los primeros cristianos, cuando ya él, de diversa manera, el maestro le hace se le aparece o le da la visión de por qué está persiguiendo al cristiano, todo lo demás, y cuando él se quiere convertir, y él va a una congregación cristiana, que son los mismos cristianos que estaba persiguiendo, y ellos, sin odio en su corazón, cuando Pablo de Tarso se presenta en esa congregación cristiana, la obra Arpas Eternas dice, si aquí busca la verdad, o sea, dice que ellos le dijeron a él, si aquí busca la verdad y el amor, bienvenido. Más nada, eso fue todo. No de que si tú te nos estabas persiguiendo, de que si tú eres esto, que si tú eres lo otro, sino que si aquí busca la verdad y el amor, bienvenido. Y más nada. Entonces, bueno, son cosas que me han impactado en la obra y es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Ronnie. Daniel, otra vez, por favor. Bueno, yo estaba pensando ya que quizás como no voy a decir nada nuevo, sino simplemente es mi punto de vista, mi óptica de lo que estamos tratando, del conocimiento de uno mismo. Pensé que por ahí Dios consideraba que era una redundancia y no me dejaba hablar, pero no era eso, y gracias a Dios. Bueno, yo lo que quería primero hablar de la ley de causalidad y casualidad. Si nosotros estamos aquí todos reunidos, no lo considero una casualidad, sino una causalidad. Y esa causalidad siento y pienso y presiento que es otra de las leyes, otra de las cosas importantes que tenemos en cada uno de nosotros, que es el presentimiento. Y ese presentimiento yo lo interpreto como el sentimiento de nuestro yo superior, ese presentimiento. Y ese presentimiento me da a entender de que para llegar hasta acá hemos ya desandado un camino importante. Por supuesto que nos falta mucho más de lo que caminamos. Y ese caminar que nos falta es muy, muy importante el conocerse a uno mismo para lograr seguir adelante. Y eso ya lo han dicho distintos hermanos acá, que es con la obra, es con la oración, es con la meditación, y eso requiere un esfuerzo de todos nosotros, que a veces no es que no lo podamos realizar o querramos realizar, simplemente que la vida nos distrae, las banalidades de la vida material nos distrae, y las informaciones que nos llegan así de todos lados nos distraen, que no son de la obra precisamente. Y yo hacía un parangón con los esenios que se abstraían de las distracciones de esa época, que por supuesto no había internet, ya sabemos, y no había toda la información que nos acosa todo el día a nosotros. Necesitaban estar en el Tabor o en otros montes como para abstraerse y para poder progresar y para poder meditar y para poder orar y para poder crecer. Nosotros no tenemos un monte como para poder hacer lo mismo, pero sí tenemos un cuarto o tenemos la posibilidad de abstraernos de todo lo que nos distrae y usar nuestras armas que nos da la obra
Y en la medida que crezcamos, vamos a tener un mayor conocimiento de nosotros mismos, que es de nuestro yo superior y el que trasciende, el que todo lo demás lo vamos a dejar acá, todo lo que nos distrae lo vamos a dejar, pero todo lo demás nos vamos a llevar para lograr lo que vinimos a hacer, para progresar, porque vinimos a eso, a crecer, en poca o mayor medida, pero cuanto en mayor medida lo hagamos, siento yo todo esto, habremos aprovechado esta oportunidad de esta vida, que es muy, muy importante que Dios nos dio, y que es lo más importante que tenemos, el progresar, el avanzar en el conocimiento y en el yo superior, y en el conocimiento de Dios. Yo, para terminar siempre hago una reflexión como que para llegar a avanzar y para llegar a crecer, lo imagino como un lago donde no hay olas, un lago planchadísimo de olas, calmo, absolutamente calmo. Y cada una de estas cosas que nos entorpecen en la vida diaria son piedras que caen al lago y generan ese movimiento que nos impide avanzar, y nos impide meditar, y nos impide conocernos. Entonces, en la medida que evitemos esas piedras que caen al lago y alteran la calma de ese lago y nos molestan, en la medida que evitemos eso, con la obra y con la meditación y con todo lo que dije, lograremos avanzar, que es a lo que vinimos, y todo lo demás va a quedar acá y no lo vamos a llevar. Gracias. Un abrazo a todos y lo siento una parte de mí. A todos ustedes. Gracias. Gracias, Daniel. Conchita, adelante, por favor. Buenas tardes a todos y buenas noches. Bueno, les estoy escuchando y están hablando todos con un conocimiento exquisito, un conocimiento en el cual yo siempre bebo, mi alma lo necesita y mi alma lo transmite. Me lo transmiten a mi alma ustedes, vosotros amados. ¿Qué nos ha impulsado a tener este conocimiento tan exquisito y llegar aquí? Pues un largo camino seguro, de muchísimas penalidades, pero ahora estamos en la escuela, todos juntos en esta escuela maravillosa que el Maestro nos ha permitido a través de doña Josefa Rosalía. Entonces el conocimiento de uno mismo lo tenemos ya muy avanzado si queremos estudiarnos, porque esto es una cosa diaria, por no decir continua, todo el día, diaria. No podemos decir ahora leo, ahora medito, dejarlo, más adelante lo cojo, no. Esto apremia ya para conocernos a nosotros mismos. Y ese legado tan bonito que nos dejaron el otro día o ya hace unos meses, de los 10 mandamientos, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan para ti. Eso es fundamental para conocernos a nosotros mismos. Entonces, desde que empezó Maribel a hablar, después Cuca, todos me han ido emocionando, todos. Y los mundos de luz, claro que sabemos que existen los mundos de luz y muy avanzados y donde nos están esperando con los brazos abiertos cuando hayamos saltado a otro conocimiento que ya vamos, pasito a pasito, pero ya vamos. Yo llevo una temporada, bueno, hace mucho tiempo que me pasa, pero ahora llevo una temporada que cuando mi cuerpo está relajado, por eso todos los días medito, me relajo, porque si no este mundo puede conmigo, el cuerpo va por un lado y se queda tranquilo. Entonces, al quedarse tranquilo el cuerpo que tanta guerra da, se me abre un canal de luz. Y por ahí me están dando mensajes continuamente, pero continuamente, 2 veces seguidas he visto muy parecido el mensaje.
el maestro va subiendo vestido de blanco por un camino y se le van agregando gente, y todos vestidos de blanco. Eso es precioso. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? Pues no lo sé, pero lo llevo en el corazón y creo en ello profundamente. Si no, no me lo darían. Entonces yo pienso que todos podemos en estos momentos hacer lo mismo, irnos agregando al camino del maestro. Él va adelante, nosotros le seguimos porque tenemos la obra, porque habrá días en que esté uno que diga uno, esto ya no puedo más. Bueno, pues ahora cojo y me siento, voy a abrir la obra a ver qué sale. Y ahí tenemos el regalo, porque todo lo que sale nos va a ayudar, todo. Y luego esta complicidad tan hermosa que tenemos cuando abrimos las ventanitas, de vernos, de escucharnos, de sentirnos. Es que nos sentimos. Ya no es solo vernos, es que nos sentimos. Estamos juntos, estamos unidos. Bueno, un abrazo pan grave para todos. Gracias, Conchita. Nuestra hermana Katy de Chile. Adelante, Katy, por favor. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por estar nuevamente en esta reunión y poder estar así unidos. Y bueno, estuvimos analizando con mi madre, que somos alianza, como ustedes comprenderán ya, en persecución del maestro, porque lo perseguimos a veces, yo creo. Y él nos habla en este capítulo de que Él es el Redentor. Además, siempre Él nos desea paz a los seres de buena voluntad. Y definitivamente en nuestro camino, porque es eso lo que podemos compartir, nuestra propia experiencia nada más, definitivamente es eso lo que nos lleva a poder cumplir los pactos preestablecidos con el Maestro, ¿no? Esa fuerza de voluntad, porque definitivamente el mundo en el que estamos no es una nubecita de algodón. Y redimir significa, yo lo busqué porque siempre me ha llamado la atención esa palabra, busqué algunos significados, y es que el Maestro nos está rescatando de la esclavitud. Nos redimió una vez, quizás en qué planeta, yo lo pienso por mí, en qué planeta o cuántos planetas habré delinquido y me están dando la oportunidad ahora de redimirme aquí, en este planeta. Y para eso tengo que ocupar de forma consciente, es decir, tomarme desde cómo lo hago yo. Antes yo les contaba que la verdad que me hacía bastante harakiri. Era muy rigurosa, trataba de hacer con violencia, tal vez es la palabra, esta, esta reestructuración de mi yo menor. Pero un día la bondad divina seguramente me puso más a la altura de lo que en realidad el maestro quiere, y como dice en la obra, él es el maestro de la misericordia, de la piedad. En este mismo capítulo nos lo vuelve a decir. Y bueno, desde ahí empecé a sacar algunos extractos y, por ejemplo, me resonaba que había que imitarlo, aunque fuera de manera muy débil. Y él es así. ¿Cómo cumplo con la ley del amor? Decía yo, ama al prójimo como a mí mismo. Y la verdad que yo no me estaba amando, porque si yo me trataba así, me encontraba, este yo menor lo encontraba muy bajo, muy inferior. Dejé de decirle, por ejemplo, inferior, después el yo menor. Ahora simplemente es mi ego y me voy al alma, trato de irme a mi yo superior y desde ahí me miro y me voy auscultando, voy tratando de conocerme y no puedo dejar desde ahí fuera mis emociones. Entonces me redimo de la esclavitud de mi emoción, por ejemplo, de enojo, de rabia, de las cosas que me parecen injustas, porque son simplemente a mi vista, tal vez no son injustas. Trato
controlar mi miedo, de dónde viene mi miedo, de mirar al otro y decir, ¡ay, qué soberbio!, ¿verdad? Enjuiciarlo, criticarlo, juzgarlo. Eh, Trato de llevar mi conducta con la fuerza de mi voluntad hacia lo que hacían los maestros, Codas, Esenios. Por algo los maestros preparaban a los terapeutas. Siempre ha sido todo con amor, con cariño. Entonces me empecé a tratar a mi yo menor, a mi ego con cariño, con respeto, con ternura. Y pienso que mi yo superior, mi alma, mi ser superior me trata así porque si me ha dado tantas oportunidades. El maestro nos vuelve a decir acá, en un pedacito que sale de un fragmento, que en realidad nuestra desorientación a través de nuestras emociones nos ve zozobrar. Entonces nos llama de nuevo a la conciencia de nuestro deber, pero nos llama de una manera tan dulce, tan tierna, que nuestras desazones, nuestras rebeldías interiores, dice él, nuestras desesperanzas cuando nos sentimos abatidos, es porque simplemente hemos forjado un errado mirar. Y ahí es donde nos abatimos nuestras esperanzas, tal vez sentimos rabia, sentimos injusticia. Es una telaraña pesada, dice, de pesimismo mental, en que nosotros mismos nos envolvemos. Y eso obviamente nos toma nuestras emociones. Y la emoción después nos lleva a la conducta, ¿verdad? Y a conducta inadecuada. A veces nos guardamos también las cosas y explotamos con las personas que están a nuestro lado y son nuestros seres amados, nuestra familia, nuestros hermanos. El buen trato, el buen amar, el explicar las cosas con cariño al otro, probablemente nos va a ayudar a comportarnos un poco más como es lo que yo trato de hacer, por lo menos. Es un intento. Amar realmente, amarme yo, tratarme como me trataría el maestro, como me trata el maestro, mejor dicho, y ese mismo trato llevarlo a mi contexto, ¿verdad? A mi medio ambiente, a todos a quienes me rodean, plantas, animales, naturaleza, seres humanos, todo, porque al final nosotros mismos fuimos plantas, fuimos animalitos y fuimos quizás cuántos seres humanos, ¿verdad? Cuántas personalidades hemos tenido. Eh, Esa es mi postura, porque es muy bueno meditar, pero a veces no se puede. La mente, como dice el maestro aquí, a mí me gustó mucho ese parámetro porque me doy cuenta que yo misma, con mi propio pensar, con los poderes que nos dio la divinidad, pensar, sentir y obrar, ¿verdad? Hacer la conducta, con mis gustos, con mi forma de ser, que yo misma lo construí. Yo misma he ido construyendo esta personalidad desde pequeña en esta vida. eh, y he cambiado mi carácter. De hecho, me lo han dicho, porque yo tenía un carácter muy fuerte, eh, sobre todo con respecto a las injusticias, pero he ido comprendiendo que es injusticia desde qué premisa, desde mi punto de vista, y la divinidad, la verdad, para mí es incierta. Entonces, erguirme en justiciera en base al desconocimiento no es el camino correcto. Entonces me voy por el lado del maestro, más compasiva, más misericordiosa, más piadosa. Empecé a hacerlo conmigo primero. Y la verdad que si quiero desde irme hacia el punto positivo, no tan negativo, no seguir castigándome ni hablándome mal, entonces busco, como dice él, la paz, busco lo positivo. Si quiero estar en paz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que él nos desea, paz a los seres de buena voluntad. Muchas gracias por permitirme compartir unas palabritas. Un abrazo muy grande. Gracias, Katy. Progreso, sabiduría y amor. He ahí comprendida en 3 palabras toda la vida de esas luminosas y claras inteligencias cuyos esfuerzos y sacrificios de siglos les elevaron hasta la cumbre serena y gloriosa
del perfecto conocimiento y del más puro amor. Y el alma se embeleza en ese párrafo. Y vuelven a mi mente las palabras del maestro cuando dice: cuando os pregunto, dejaréis establecerse plenamente en vosotros el reino de Dios. Cuando os pregunto, haciendo superiores a las bajezas, miserias y egoísmos que están fuera de ley en vuestro grado de evolución y en vuestra condición de afiliado a la obra de redención del Divino Maestro. Por eso es que debo de ser conciencia a mi deber. ¿Qué más quiero? ¿Por qué me gusta que me estén repitiendo y repitiendo? Tengo que dejar eso, ya no estoy en kinder. Obviamente entendemos el paso por las religiones y amamos a todos nuestros hermanos. No estamos juzgando a nuestros hermanos. No estamos juzgando a nadie. Solamente que para poder abrir esa vibración de relación íntima con la divinidad, pues obviamente en lo personal siento que debo de definir qué es lo que quiero, cuál y qué quiero, pues debo de querer lo que por compromiso, por pactos, me comprometí a hacer. Independientemente de que ahora entiendo que la ley del amor encierra todas las demás leyes del universo. Y cumpliendo esa ley, no importa en dónde esté, pero si estoy aquí, es porque he escogido estar aquí. Entonces, la vez pasada vimos el camino unilateral. Ese es el camino que debo de definir, de realizar. Y si es unilateral, es unilateral. Uno. Hugo, por favor. Que se tienen y que hacen razonamientos lógicos, todo entre lógico, pero ninguno alzó la banderita. Es verdad. ¿Por qué no se animan a eso? No digo, ojo, que no hay ningún derecho a entrar a la intimidad, jamás. Pero sí, las experiencias propias son las que ayudan a los demás, porque muchas veces esas experiencias propias las están viviendo muchos de nuestros compañeros. Por el nivel, en este momento, de evolutivo que tenemos, ya veis que generalmente no diferimos mucho de las opiniones, ¿no? Ni nos vamos a opiniones de Mesías, de extraterrestres, nada de eso. Pero tampoco descendemos a planos inferiores. Pero sí, experiencias vividas en el plano que estamos viviendo. Cada uno tiene la suya. Y después de cómo ir encarándola, solucionándola. Y eso es lo bonito. Ese es compartir experiencias, pero no para contar chismes, sino para ante una situación, mira, la oportunidad se ha dado de esta forma. Igual que a un joven. ¿Cómo a un joven le vas a dar a comentar tus experiencias si no va a entender nada porque no ha vivido nada todavía? Sí. Para mí, si puedes comentar algo, es con personas que han vivido la vida, que han tenido que afrontar situaciones propias del ser humano,
no propia de los seres angélicos, de los seres humanos. Es la forma como podemos entender al prójimo. Y podemos pretender hablar. Vos fíjate que, por ejemplo, todas las enseñanzas en la obra, eso es lo que tiene para mí, que recalco mucho siempre, que es extraordinario. Jamás un maestro habla de sí mismo. Jamás. Jamás. Sino que narra lo que en este momento se está viviendo cada uno y su experiencia, porque lo que vuelca es su experiencia. ¿Es así o no es así? Y no dice yo hice o dejé de hacer, en absoluto, sino que ante una situación que estamos viviendo, muy bien, leyendo la obra, encuentras una respuesta que es justamente agradable, correcta, que no ofende a nadie. A ti te ayuda a encarrilar tu mente. Yo, por ejemplo, tengo grandes problemas con mi mente. Estoy tranquilo, lo digo en serio. Pero por ahí en mi mente aparecen pasajes vividos en mi vida que no son pasajes positivos. ¿Y por qué? ¿Dónde están radicados? Acá, en esta famosa cerebro. ¿Quién los mueve? ¿Quién los moviliza para deteriorarte? Porque te van deteriorando. Si tú los dejas, te deterioran. O sea, el mal está, para mí, ¿no?, en las propias experiencias vividas uno, y ir encontrando, como dice el maestro, seguid adelante, seguid siempre adelante, porque nosotros estamos a vuestro lado. ¿Qué quiere decir está a vuestro lado? ¿Que lo va a impedir lo que pasamos? No, tenemos que vivirlo. Si no, no podemos comprender ni a nosotros, en primer lugar, y si no nos comprendemos a nosotros, jamás podemos comprender al prójimo. Y ahí es donde dicen, donde viene la tolerancia, la comprensión, el saber realmente aprender a amar, no a querer. Yo querer lo vinculo mucho con la materia, con el ser humano, materia y alma. Pero amor lo vinculo únicamente con espíritu y el alma. De ahí para mí es mi separación. Entonces cuando tú ves que de a poco, pero mira, es tan sutil como actúan esas energías que hemos acumulado, negativas, que hemos acumulado en el cerebro, que en el momento menos indicado se te presentan en la mente. Vos decís, pero ¿y esto de por qué? Si no estaba pensando en nada de esto, en absoluto. ¿Por qué qué? Porque aquello que está enquistado en nosotros, en la mente, ¿correcto?, tiene vida propia. Y no es que tiene vida propia, está incentivado por las entidades. Bueno, lo voy a decir porque la obra dice también, las entidades tenebrosas. ¿Dónde nos pueden sacudir? En nuestras debilidades, pero no nos pueden sacudir en nuestra voluntad si vamos imponiéndonos lentamente, porque no hay que hacer nunca ningún acto de violencia. Lentamente las vas aceptando como debilidad propia. Cuando te duele el dedo gordo del pie, digamos así. Aceptarlo. Pero de a poquito lo vas llevando a que se va suavizando. Ya no tienen tanta fuerza. Y principalmente cuando unificamos nuestra mente con la mente del Cristo.
con la mente de nuestras alianzas espirituales, que ya ha alcanzado ese nivel superior y que están aguardando ahí que sigamos luchando, empeñados siempre. Por eso estamos todos juntos ahora, porque estamos en un mismo estado vibratorio. ¿Vos sabéis cuántas personas han pasado en nuestra escuela, en la escuela, a través de Mamina y en el tiempo y todo? ¿Cuántos han pasado? Y se han quedado. Creo que vosotros debéis tener también compañeros que han estado en la misma situación y que ya no los veis más. Siguieron su propio camino, buscando sus propias sendas, que no digo que sean inapropiados, porque no lo sé, pero ya no están, digamos así, o no están para mí, por lo menos, dentro de nuestra conciencia colectiva de unidad de las almas afines. Por eso nos reunimos en estas pequeñas reuniones. Y muchos otros que después, que no pueden asistir por sus compromisos, correcto, después escuchan estos comentarios que ustedes hacen, lo que se va haciendo. Y así se va aprendiendo. Créemelo, todos seguimos adelante. Eso es lo que debéis, no sé, aceptarlo con mucha tranquilidad. Una vez se enoja, ¿y por qué te enojas? ¿Qué derecho tienes a enojar? Ninguno. ¿Acaso lo vemos en la lectura de la obra de los coplas, de los esenios, de los plámenes, los dactilos? ¿Ves que alguno haya expresado disgusto? Jamás. Los coplas que decían más de 900 personas no podíamos ser. Mirá vos, con el trabajo que estaban realizando, y que entre ellos a veces estábamos nosotros como aprendices. ¿Creéis que lo que tenemos ahora con esta voluntad y esta conciencia, para mí por lo menos, de saber que hay algo más dentro de nosotros mismos? ¿Quién nos impulsó? ¿Quién fue que fue grabando, digamos así, esa imagen positiva de ir superando? ¿No habéis tenido a veces en vuestra escuela normales un profesor que su formación ha sido de tal manera que siempre recordáis sus palabras, su forma de expresarse, su forma de educar? Nunca por la violencia. Otros no, pero generalmente es así. Ahí es donde, pues, si ellos, lo que a veces ahora nos recomiendan, vuestra conducta no va en palabras, va en pensamientos, va en gestos, en actitudes, porque el rebelde no necesita palabras, el rebelde necesita, lamentablemente, el dolor. La experiencia de comprender lo que es correcto. Perdónenme si me explayo en esto, pero es que lo que os comento es lo que yo vivo. Supongo que todos debéis vivir lo mismo, porque no somos distintos, somos iguales, somos almas. Cuando a veces pienso que somos eternos, que las cosas no mueren, sino que vamos transformándonos en algo positivo, pensando que nos vamos transformando en algo positivo, no negativo, y que nunca se termina. Yo no lo consigo en mi mente. O sea, la muerte no existe. La vida es eterna, como el Creador mismo. Bueno, discúlpeme, hijos, pero es lo que siento. Por eso, sinceramente, lo digo de corazón. Todo lo que os digo desde el corazón. Desde el corazón. Quizás no haya razonamiento, pero sí
hay un nivel de conciencia vivido, porque la viví y lo vivo todavía a los 100 años. Cuidaos de las compañías, cuidaos mucho. No digo que las neguéis, jamás, pero no permitáis una frase que una vez, en una situación que se había creado en la época de Mamina, que nuestro maestro, era Melchor de Oreb, dijo: la persona que regresa se la recibe en el recibidor, pero ya no pasa al comedor. Puedo decir, ¿cómo puede ser? ¿De dónde está la ley del amor? Está en eso, está en eso. Eso lo he vivido con Mamina, Mamina lo que habré vivido. Bueno, siempre termino con lo mismo, ¿no? Cuando todas podamos reunirnos y decir en un coro: amar por amar es agua, no podemos ser los hombres. Amar por amar es agua que solo beben los dioses. Y eso que sea que ya es para mí es una premisa. Algún día lo alcanzaré. No sé cuándo, pero algún día lo alcanzaré. Hasta luego, pequeños hijos. Gracias a todos.